Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por esa gentileza de siempre estar en Café y Palabras, porque la política sí importa. Un programa exclusivo, ya por 13 años, hablando solo de política nacional e internacional, porque la política sí importa. El día de hoy he invitado a Juan Elge Gutiérrez, quien es un investigador, estudioso de los temas de seguridad e inclusive ha sido parte de los cuerpos de seguridad de nuestro país cuando integró la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia por mucho tiempo. Es una persona muy preparada en temas de seguridad y con él vamos a hablar de lo que representa la seguridad en nuestro país. Pero antes de hablar con Juan Elge, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Vamos a hablar de la seguridad el día de hoy porque la seguridad es un eje transversal. O sea, nosotros no podemos esperar que vengan inversionistas a nuestro país, y no podemos esperar que se desarrolle una sociedad, no podemos esperar que haya paz y que haya un aprecio por la democracia si no generamos seguridad ciudadana. Y definitivamente aquellos años de cuando yo me crié como niño y como adolescente de un país muy seguro como lo fue nuestro país, no son los tiempos de hoy en día. Hoy requerimos más esfuerzo, requerimos una mayor inversión, requerimos más policías mejores preparados. Y no pueden ser los policías de antaño, aquellos policías que en muchas ocasiones eran bonachones y hasta físicamente gorditos y no preparados para la función que les correspondía. Hoy requerimos cuerpos más especializados. Requerimos integrar los diferentes cuerpos de seguridad que hay en el país. Pero requerimos sobre todo inteligencia. Si no tenemos inteligencia para la seguridad, estaremos haciendo las cosas a tontas y a locas, creyendo que estamos avanzando en temas de seguridad, cuando al final de cuentas lo que estamos haciendo es como el cangrejo, cada vez para atrás. Si no hay seguridad para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, para nuestras mujeres y para nosotros mismos, es imposible que podamos tener un país que sea percibido no solamente afuera como un bonito lugar para ir de turista, un bonito lugar para ir los últimos días de mi vida, de mi pensión, a disfrutarla a ese país, o por qué no, un país donde yo pudiera invertir recursos porque me da muestra de seguridad. Si no tenemos seguridad, no podemos esperar un crecimiento económico y mucho menos social en un país. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y como les prometí, vamos a hablar hoy el día de hoy con Juan Ángel Gutiérrez, que es un psicólogo, es un experto en temas de seguridad, profesor universitario y entre su experiencia práctica tiene el hecho de haber sido exagente de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia y aparte de eso, pues su vasta experiencia en temas de seguridad nos permite analizar un tema que es el número uno hoy en la política de nuestro país. Juan Elge, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Claudio, y a todas las personas que nos están escuchando. Siempre es un gusto hablar, bueno, de un tema tan delicado, lamentablemente, ¿verdad? Un tema de seguridad que está afectando a todo nuestro país, a toda la población. Vos tenés años de estar en este tema. Has estado en crisis de seguridad como la que se dio en algún momento por el rapto de varios ciudadanos costarricenses en el Banco de Costa Rica, allá en Monteverde, como parte de ser agente de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia. Tuviste varias situaciones delicadas en las que participaste con otros compañeros. Y eso, además de lo estudioso que has sido, te permite tener una visión no solamente teórica, sino práctica en el terreno de lo que sucede en la seguridad de nuestro país. Si tuvieras que hacer un análisis general para calificar la situación actual, ¿qué nos dirías al respecto? Don Claudio, algo muy importante, hablando un poco de tal vez de esa experiencia en el manejo de situaciones de crisis mayores, como lo que fue el asalto al Banco Monteverde, como lo fue la fuga de la Reforma, también por algunos privados de libertad, incluyéndose al famoso Erling Hurtado, ¿verdad? Que Ujú, estuvo en los hechos allá en Monteverde. Hablando un poquito de lo que ocurrió en la Embajada de Chile también en su momento, en el cierto. 2005, ¿verdad? Que fue una crisis también muy importante, con una resonancia internacional importante que a la fecha todavía a estas alturas hay mucha gente, familiares de las víctimas, que buscan explicaciones a nivel de investigación judicial de qué fue lo que ocurrió en esa embajada, ¿verdad? Todo eso, ¿qué es lo que me deja a mí, don Claudio? Es que yo creo que nosotros hemos cometido un gran error en temas de seguridad. Nosotros no podemos alegar que en Costa Rica nunca pasa nada. Primero que nada, por la posición geográfica que tiene nuestro país, siempre hemos estado expuestos a temas de tráfico de armas, conflictos civiles de varios países, o sea, estamos en una zona geográfica importante, no ajenos a conflictos de este tipo. ¿Y por qué hago la comparación? Porque lo que yo pude percibir en muchos años trabajando en estos temas es que nos ha costado mucho aprender de la experiencia. Nos ha costado mucho aprender de la experiencia con casos vividos como estos que estoy ejemplificando y con casos que hemos visto en otros países como Colombia, como en México, como estamos viendo en Ecuador, del tema de la inseguridad con el tema del crimen organizado y el narcotráfico. En nuestro país hay demasiada gente con muchísima experiencia en el tema de manejo de crisis, en el tema de narcotráfico, en las investigaciones judiciales. Y uno dice, bueno, ¿por qué nos pasó o por qué estamos en este momento o por qué está nuestro país en este momento inmerso en en este gran problema del crimen organizado principalmente y toda esta ola delictiva con asesinatos múltiples, ¿verdad? Provocados por esta guerra de crimen organizado, por plazas, venta de droga. Y uno dice, bueno, teníamos la experiencia como ha sido el manejo de crisis. Yo me pregunto en este momento, bueno, ¿qué pasaría otro caso, ni Dios lo quiera, otro caso en Monteverde, otra toma de rehenes? Hay mucha gente que ha pasado por eso. Igual ha Ahora, sido el tema del narcotráfico. sí, ahora bien, bueno, el tema del narcotráfico sabíamos que existía, o sea, no es que nos lo inventamos en los últimos 2 o 3 años, no, es un tema que venía en crecimiento, inclusive ya habían habido varias denuncias de algunas relaciones impropias entre políticos y gente cuestionada o vinculada con temas de lavado de dinero, con temas de narcotráfico. Y eso ya nos hacía percibir un olorcillo feo alrededor de lo que estaba pasando en el país con esos brazos que se han ido articulando y que han ido participando en diferentes actividades de la vida del costarricense. Pero lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en el año 2023, donde la tasa de homicidios es de 17,2 personas por cada 100.000, una tasa altísima para nuestro país e inclusive a nivel internacional, han sentido las luces de alarma, las luces de emergencia.
Y desde esa perspectiva, parece que no va a disminuir pronto esa tasa de homicidios ni esas luchas intestinas que se dan entre estos grupos por ahora. Entre ellos, aunque ya hemos visto daños colaterales de muchos ciudadanos en esas balaceras que se han generado. ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podríamos estar haciendo bien en aras de buscar re- revivir la credibilidad a nivel internacional de que este país es un país pacífico? Porque también es cierto, Juanel, que las noticias en España, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos, no son beneficiosas para las actividades económicas de nuestro país cuando se habla de un nivel de inseguridad como el que te mencionaba, con esa tasa de homicidios. Claro, lógicamente la imagen que durante mucho tiempo ha vendido nuestro país, de un país democrático, un país de paz, sin fuerzas armadas, algo importante. Y cuando hablamos fuerzas armadas, hay muchas personas que conocen el tema de la milicia o han estado involucradas en cuerpos de policía y en otros países siempre se preguntaban o en otros, en capacitaciones o al compartir con otras personas, uno muy orgullosamente dice, es que en Costa Rica no tenemos ejército. Y más bien muchas personas se sorprendían, como que no tienen ejército, cómo defienden sus fronteras y cómo defienden Claro. también a sus ciudadanos. O sea, entonces, en algunas ocasiones uno, lógicamente, muy orgulloso, se jacta de que nuestro país o hemos podido vivir sin ejército, pero definitivamente en otras latitudes, otras personas en otros países que saben también lo que es el tema del crimen organizado, saben el tema de los flujos migratorios también, por ejemplo, que sí, se sabe que también trae algunos tipos de conflictos, la gente se extraña y dice, bueno, ¿cómo un país puede poner toda su soberanía o su seguridad nacional en manos meramente de lo que son los tratados internacionales a los que se haya suscrito, por ejemplo, para poder solventar algún tipo de riesgo? Bueno, todo eso es importante y a mucha gente, nosotros lo decimos con mucho orgullo, el tema del ejército, pero a alguna gente le extraña. ¿Qué es lo que pasa, don Claudio? Que nosotros primero yo creo que tenemos que empezar a reforzar la imagen interna de nuestro país, porque sabemos de que la confianza en las instituciones del Estado, hablemos del organismo de investigación judicial, hablemos del Ministerio de Seguridad Pública, está decayendo. Y eso es un grave peligro para nuestra democracia, para el fortalecimiento de la democracia. Y lógicamente todo lo que pasa aquí internamente es un suena a nivel internacional, lógicamente, en todo lo que es inversión, lo que es turismo, la seguridad es un pilar fundamental. Yo creo que nosotros tenemos, y las políticas públicas que tiene que hacer el Ministerio de Seguridad, también va en el tema de que poder recobrar esa confianza. Podemos aplanar esa curva, ese incremento de homicidios, tal vez para que la gente diga, Costa Rica está haciendo algo. Pareciera que es muy difícil, primero por el recurso policial, pero escuchando a otros estadistas, escuchando a otros conocedores del tema, hablan de que en nuestro país el crimen organizado, en tema de narcotráfico, como los grandes carteles, le ponen ojo a nuestro país, pero el ojo, digamos lo que es muy débil. ¿Por qué muy débil? Porque el mercado interno es muy insignificante en materia de millones de dólares, digámoslo así. Nuestro país no representa un gran mercado para grandes carteles. Hay otros países que llevan a eso. En algún momento se podría esa curva, aplanar esa curva de delitos, no por la actuación policial, sino por un mercado que puede llegar a tener un tope, digámoslo así, tal vez no un tope, pero se puede estancar, porque el mercado interno es lo que está haciendo esa cantidad de delitos, esa cantidad de homicidios, que es lo que se refleja a nivel internacional. Nosotros solo tenemos un puerto, solo tenemos, bueno, tenemos a Moín como el puerto principal para Ujú. exportar o donde está saliendo droga hacia Europa. Hay países que tienen una ciudad como Rosario, en Argentina, tiene 14 puertos, donde tienen muchísimos problemas. Nosotros tenemos uno y ese es el que hay y ese es el que hay que contener, por ejemplo. Ahí es donde Ujú. presentamos a nivel internacional definitivamente una debilidad muy grande en temas de seguridad. Qué interesante lo que estás planteando. O sea, ese es el puerto, sí, APM Terminals, Limón, es la salida de la mayor cantidad de droga camuflada, pero sobre todo hacia el mercado europeo. Estamos hablando del Atlántico. ¿Cómo está la situación del Pacífico? ¿Cómo está la situación de nuestras fronteras? O sea, ese mercado nuestro interno de consumo es muy limitado, no es atractivo para los grandes carteles establecer por el momento
una distribución interna. Eso al menudeo lo harán seguramente con alguno de esos sobrantes que se quedan en el camino, algunos grupos pequeños en nuestro país. El gran negocio, me corregiste, entiendo, es utilizar a Costa Rica como puente para la exportación. Estamos colocados entre Sudamérica y Norteamérica y cercanos también por el mar Atlántico hacia Europa. En estos momentos, decís vos que hay que ponerle mucha atención al puerto o a los puertos, el de APM Terminal y Moín en Guanacaste. Pero leía en el último estado, el informe del Estado de la Nación, una preocupación de que las zonas económicas más desfavorables y más asociadas a la violencia criminal son las zonas costeras. ¿Está exento de alguna manera el Pacífico? ¿Está mejor cuidado por las fuerzas y por la interrelación que hay del gobierno de Costa Rica con Colombia, con Ecuador, con que tiene límites marítimos, o con Estados Unidos, que está muy preocupado por el tema? ¿Por qué el Atlántico hoy es más atractivo para estos grupos, o ambos siguen siendo de la misma envergadura? No, definitivamente el problema que hay de temas de desigualdad, de pobreza y todos estos temas, ¿verdad? De exclusión social, es lo que golpean mayoritariamente en las zonas costeras de nuestro país. Es más mediático el tema de Limón. Siempre ha sido más mediático el tema de Limón. También los niveles de violencia y agresividad y también de exclusión social son más importantes. Recordemos que al menos el desarrollo de infraestructura que tiene las costas del Pacífico, en Guanacaste, las zonas hoteleras le llevan muchísima ventaja, inclusive tienen un aeropuerto allá en Liberia, que también eso es un elemento clave para lo que es el desarrollo social del lugar, ¿verdad? Limón tiene un aeropuerto, no un aeropuerto internacional, lógicamente, pero podemos ver la infraestructura, que no es la misma infraestructura que puede tener. Recordemos que en nuestro país las costas son utilizadas de igual forma por el Atlántico que por el Pacífico. Sí, definitivamente hay un mayor patrullaje se ha establecido mayores controles en las costas del Pacífico, porque recordemos que por la zona de Sierpe, la zona de Osa, una lancha, hablando de una lancha que salga de algún puerto del Pacífico, por la zona de Colombia, algún puerto clandestino, en 45 minutos está en Osa. Así de Ujú. sencillo. Y el patrullaje, lógicamente, en zonas marítimas se ha establecido mucho en esas zonas. Eso es y veamos ahora lo que pasó hace poco con la política o con la decisión política que se tuvo. Yo lo veo que es una decisión, bueno, no sé, hasta política, porque operativamente o policialmente suena ilógico sacar lo que es una base naval que estaba ejerciendo un control importante en el Pacífico para llevárselo a otro lado donde está muy lejos del mar, inclusive hasta para la capacitación. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos en el patrullaje conjunto definitivamente sí se ha abocado mucho en lo que es la salida de puertos clandestinos por la costa del Pacífico de Colombia hacia Costa Rica o hacia Honduras inclusive. ¿Ok? Entonces sí siempre ha habido mayor patrullaje. En los años que yo estuve trabajando en la Unidad Especial de Intervención, definitivamente hacíamos más patrullaje conjunto. Y cuando eran temas de allanamiento, de venta local, de temas de sicariato, definitivamente el narco interno, narcomenudeo interno, era en la zona de Limón. Mm, Y si se me viene a la mente una ocurrencia, y perdona, pero se la pregunto al experto. En el caso particular de Limón y en el caso particular del Pacífico, ¿tienen las fuerzas o la inteligencia norteamericana, estadounidense, para ser más específico, mayor interés? Se me viene esto lo que se me viene a la mente, porque el Pacífico es más desolado y el Atlántico hay muchas islas en el Caribe, y pudiera ser que el gobierno de Estados Unidos tenga mayores bases, mayor control sobre el Caribe, y tal vez por eso la preocupación de que el Pacífico es más solo, es más directo, hay más aguas internacionales y menos aguas nacionales, no sé. ¿Será por eso que de alguna manera nosotros siempre hemos tenido una relación más cercana para cuidar el Pacífico con el gobierno de los Estados Unidos que el Caribe? Parte de eso tiene que ver mucho el desarrollo también, el desarrollo que habíamos hablado de infraestructura. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos también protege mucho a sus ciudadanos. Eso es Ujú. importante, aunque no pareciera algo que puede influir mucho en temas de seguridad, pero sabemos que inclusive la página de la Embajada de Estados Unidos habla a qué lugares un turista puede ir y Puede ir o no a ir. qué zona no puede ir.
ahí recomienda, le da un índice de peligrosidad inclusive, de lo que es el transporte público, de dónde son zonas más seguras inclusive. Sabemos que en la zona del Pacífico ese desarrollo de infraestructura es grandísimo e inclusive cuando las fuerzas internacionales quieren hacer un congreso en nuestro país sobre temas de narcotráfico, invitan a diferentes cuerpos de policía, todo se hace en la costa del Pacífico, en esos Interesante. lugares. Nunca, bueno, no recuerdo yo haber ido nunca a la zona del Atlántico a un congreso de seguridad donde invitan a otra gente de otros países y muchas veces sí eso es auspiciado por organismos internacionales, hablemos del gobierno de Estados Unidos en ocasiones, ¿verdad?, que trata de apoyar. Pero la costa del Pacífico sí es más patrullable. Yo apelo también mucho al tema de la navegación, también es importante el tema de navegación. Los dos submarinos sumergibles más grandes que se pudieron decomisar en algún momento aquí en nuestro país, hace unos 10, 12 años más o menos, fue en la costa del Pacífico también, porque las condiciones no son las mismas en el Océano Atlántico que en el Océano Pacífico, inclusive, para Ujú. el tema de navegación. Entonces, eso es un elemento tan importante para ellos, para lo que es el patrullaje también. Otro elemento importante que ellos sostienen, ¿verdad? Son la cantidad de costas o puertos que pueden tener. La zona de Golfito, como hablábamos, OSA, Golfito, son elementos importantísimos para ellos. Mientras que por el lado del Atlántico, de ahí lo que tenemos es APM y tenemos a MOIN únicamente. Entonces, esas condiciones geográficas también les apoya a ellos para llevar esos patrullajes y también para lograr mayores decomisos de droga que en esas zonas que, como decís vos, Claudio, en la parte del Caribe, por ejemplo, también hay un patrullaje y también hay acuerdos internacionales para proteger los mares patrimoniales. Cuando hablamos de los puertos y la posibilidad de exportar droga que entra a Costa Rica, que nos puedes aclarar ahora si es que esa droga viene por tierra, llega a Costa Rica vía terrestre y sale de Costa Rica vía marítima hacia Europa o otras latitudes. Ahora nos puedes aclarar ese tema. Pero cuando se da estas grandes decomisos, ¿tenés información vos de que suceda algo similar de grandes decomisos en puertos de Centroamérica o se estará volviendo Limón el punto clave de donde está saliendo más toneladas de exportación de droga hacia Europa u otras latitudes? Hasta el año pasado, por ejemplo, habían informes importantes del ICD, inclusive personas del ICD que lógicamente llevan capacitación y estaban hablando como uno de los puertos más importantes a nivel de Centroamérica, el puerto de Moín. Como te digo, en Centroamérica, pero en Ujú. Sudamérica definitivamente la cosa es muy diferente. Por ejemplo, Paraguay es el principal, en estos momentos, el principal productor de marihuana y lógicamente también ahí es donde se está exportando muchísima marihuana, lo que es a Europa también, y por medio Y de tiene que estos, ser terrestre en Paraguay porque no tienen sí, mar. claro, sí, claro, pero recordemos que tiene diferentes fronteras y cuando hablamos del crimen organizado, Sí. lógicamente traspasa esas triple fronteras también que tienen en Sudamérica, Ujú. importante, como la que se ha hablado en nuestro país, ¿verdad? En Ahora, Centroamérica, perdón. hace un rato vos hablabas de la situación del ejército y se me venía a mí en la mente una experiencia que una vez tuve, yo ya le he contado aquí en el programa, de que me invitaron a darle una charla al cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica sobre nuestro país, sobre la política y como decimos popularmente, yo rajando con el tema de que no teníamos ejército y lo que significaba eso. Y recuerdo, ahora que decís, a Paraguay, al embajador de Paraguay, al de Chile, y no me acuerdo cuál era el otro, que después de que yo terminé la disertación y había hablado un poco de cómo los recursos del ejército lo invertimos en educación, en salud y en otras cosas, los embajadores me dijeron, mire, eso está muy bien para Costa Rica, pero nosotros en Paraguay, en Chile y el otro embajador que no recuerdo dónde era, tenemos un gran respeto sobre el ejército. Y la institucionalidad del ejército para nosotros es muy importante. O sea, si para nosotros es importante no tener ejército, hay algunos otros países que más bien lo ven como vos lo planteabas, como una debilidad en no tener ejército para la defensa de la soberanía nacional. Aunque también comprendemos muchos de que le damos seguimiento, que a veces, como pasa en estos momentos en Nicaragua, como está pasando en Venezuela y como ha pasado en muchos otros países, a veces el ejército lo que hace en América Latina es irse contra sus propios ciudadanos en defensa de los intereses de mantener a un autócrata en el poder. Pero la pregunta no viene por ahí, ese es el comentario largo. La pregunta viene por este otro lado.
En países como El Salvador, en países como Brasil, en países como México, que tienen policía también para el control de la seguridad ciudadana interna, han tenido que tomar al ejército para participar de la lucha contra la inseguridad ciudadana. El ejército normalmente no participa en los países, por ejemplo, en los Estados Unidos, nunca vemos al ejército metido persiguiendo la corrupción, persiguiendo a los narcotraficantes al interno. El ejército está para otra labor, la policía interna es la que se encarga de eso. Entonces la pregunta viene por este lado. Hemos dejado nosotros, al no tener ejército, de preparar a nuestros policías. Nos hemos conformado en algún momento con una fuerza policial muy pequeña, tal vez sin la preparación debida. Hemos descuidado nosotros servicios de inteligencia como el de la DIS o lo hemos mal utilizado. Hemos utilizado nosotros bien unidades como la que vos estuviste, la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia, tal vez utilizándose en algunos momentos también para la vigilancia y la persecución de opositores a lo interno, dejando de lado la importancia que tiene que todo ese cuerpo policial que tenemos actúe en una forma coordinada en busca de una seguridad ciudadana, sobre todo, repito, donde no podemos tomar manos, como lo ha hecho El Salvador, Brasil y México en sus momentos, de tomar al ejército como un brazo amigo para que ayude a la policía en la lucha contra la delincuencia y la corrupción en sus países. Me parece que nosotros, a partir del 48, diría yo, tal vez con el tema de la abolición del ejército y todo, yo creo que se generó como una apatía, tal vez con esos temas militares o con el tema de las milicias en nuestro país. Ujú, Lógicamente, durante mucho tiempo, un policía era una persona que apoyaba a algún candidato político ujú. o Sí, le ayudaba y si no tenía los recursos, si no tenía otra forma de ayudarle, lógicamente, o lo que hacían era dejarlo como policía en alguna zona cerca de su sí, casa, muchas veces había en la ayudado en la provincia y todo campaña esto. electoral Exacto. pero no tenía los estudios para ponerlo de ministro ni de oficial mayor, y entonces le ofrecían un puesto de policía. Claro, y recordemos que antes del 48, muchas personas destacadas tenían rangos militares, pertenecían al Ujú, ejército, tenían sus rangos militares, ¿verdad? Bien consolidados y eran personas de un buen estatus social. Ahora, después podemos hablar de que esto se fue debilitando mucho. ¿Y por qué hablo de una apatía? Porque durante muchos años, me acuerdo yo desde pequeño, que lógicamente la gente nunca quería ser policía. La ujú. gente no quería ser policía porque era el más mal pagado, era el que lo quitaban cada 4 años, eso se fue solventando, entonces nunca se pudo. El tema de la profesionalización policial quedó atascado ahí durante mucho tiempo. Lógicamente, todo lo que era quitarle recursos a lo que era policía y todos estos elementos, se le quitó al ejército en su momento y todo esto, también fue debilitando nuestras fuerzas de policía. Algo muy importante, Claudio, es que recordemos que aquí en Panamá estuvo la Escuela de las Américas, ¿verdad? Ujú, Una base militar o un instituto norteamericano y muchos costarricenses eran de los que más, la mayor cantidad de graduados de Centroamérica eran costarricenses. En esas épocas de los 50, inclusive 55, que todavía había ahí algunos elementos importantes de seguridad que debía controlar el país por la inestabilidad probablemente política de esos momentos. Pero se fue dejando de lado. Y lógicamente, como les digo, como hemos visto, la policía se fue debilitando. El ser policía no era la gran cosa, era de lo más bajito que le podían ayudar a uno. Cada 4 años lo quitaban, después eso se fue reformando y lógicamente eso debilita a un país. Las capacitaciones, comprar armas no significa que estamos armando un país. Tener una academia, como lo ofrecieron en su momento el gobierno estadounidense para que viniesen otras fuerzas de policía a recibir capacitación, no era militarizar el país, pero lógicamente en ese momento, en los 80s, inclusive en 90s, era como algo satánico hablar del claro, tema. y recuerdo más de Ujú. un diputado levantando la voz en la Asamblea Legislativa haciendo referencia a que nos estaba militarizando cuando había posibilidades de colaboración de otras naciones para formar a nuestros policías. Inclusive el uniforme.
El uniforme verde también era, Ah, había que quitar el uniforme verde porque eso es sí, militar. Los rangos militares también eso había fue que en el gobierno de quitarlos. Oscar Arias, que les pusieron En el gobierno de don Oscar Arias. Ujú. uniforme de colegiales, camisa celeste y pantalón azul, le pusieron a los policías. Claro, inclusive mucha gente y a manera de chota, decían algunos, el escudo de Paco y Lola, el escudo de la fuerza pública. ¿Verdad? Sí, El policía saludando a los niños. Lo decían en su momento, ¿verdad? Hay que respetarlo, yo lo respeto muchísimo, lógicamente. Pero imagínate lo que podían estar pensando esas personas o personas que se quieren capacitar. Pero lógicamente el tema policial siempre quedó rezagado y temas de la Asamblea Legislativa, diputados también veían con malos ojos todo lo que es militarizar nuestros cuerpos de policía. ¿Qué es lo que pasa? Que ese rezago o toda esa apatía que considero yo que existió durante muchos años, ahora la estamos pagando. ¿Por qué? Porque se nos viene el tema del crimen organizado, se nos viene el tema del narcotráfico, se nos viene el tema de los temas migratorios, temas fronterizos, todo el tema de la globalización. Y entonces ahora tenemos una fuerza pública que tras de eso, con la ley que se pasó de fortalecimiento de las finanzas públicas hace unos años, también le quitó recursos, no solo la fuerza pública. Entonces tenemos una fuerza policial debilitada. Y otra cosa. ¿cuántos? Dale, 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 ahora te hago la Y consulta. aparte de eso, vos dijiste algo muy importante, la coordinación entre los cuerpos de policía. Si nosotros no tenemos, si nosotros tenemos pocos recursos, hay que administrarlos de la mejor manera. Si yo tengo solo 1.000 colones, tengo que ver cómo los gasto de la mejor forma. Y lógicamente en nuestros cuerpos de policía hay una franca desarticulación entre cuerpos de policía. Ahora tenemos la policía municipal. Las policías municipales se han establecido en otros países y han dado unos frutos buenísimos, porque el policía municipal es el que conoce la comunidad y todos estos temas de inteligencia policial, el tema narcomenudeo, todo eso, los policías municipales que están más cerca de la comunidad son los que conocen mejor el tema. Hemos tenido también un problema importante con el tema de la fuerza pública. Decimos la fuerza pública es preventiva, pero no significa que por ser preventivo es que el oficial de la fuerza pública tiene que estar montado en la patrulla ahí todo el día dando un Ujú. par de vueltitas ahí a la comunidad. No, no es eso. El tema preventivo no es eso. La coordinación es importante. Volvamos a los cuerpos de inteligencia, Claudio. Si nosotros no tenemos un ejército, lógicamente tenemos que reforzar la inteligencia, los servicios de inteligencia, pero lógicamente tiene que haber una fiscalización importante también sobre los cuerpos de inteligencia. Y eso es lo que ha pasado en otros países, que los cuerpos de inteligencia se ven como gente que andan espiando a políticos, a los que son de otros partidos, y lógicamente no hay cuentas claras Ujú. de cuáles son sus trabajos a nivel de Asamblea Legislativa o Parlamentos y siempre son atacados por la función clandestina, digámoslo así, que mucha gente cree o que realizan sin una debida fiscalización. Pero Costa Rica no se puede quedar sin un servicio de inteligencia que coordine con otros países. En esos dos campos, el de inteligencia y el de la fuerza policial, hay estudios a nivel internacional que establezcan cuántos policías por cada millón de habitantes debe tener un país, independientemente si es un país muy seguro o no es seguro, pero hay algún parámetro que nos pueda indicar cómo estamos en esa fuerza en Costa Rica, si tenemos una cantidad significativa o si estamos muy cortos con lo que deberíamos tener para aproximadamente 5,5 millones de habitantes que somos, o se mide eso por el tamaño de los kilómetros de un país. Hay un estudio que hablaba de que en nuestro país, para la cantidad de personas, 5,5 millones aproximadamente, deberían haber entre 18.000 y 19.000 policías. Ujú. Eso es Y andamos lo como en que 15, ¿no es cierto? exacto. Estamos en como 16.000. Ujú, Y habíamos hablado también de que 16.000 oficiales de fuerza pública. Hay más oficiales de seguridad privada en este momento. Casi 35.000 oficiales de seguridad privada andan en las calles de nuestro país. ujú. Los Lógicamente, condominios, algunos trabajan bien, o fábricas. están bien regulados por la dirección que supervisa todo este tema en fuerza pública de los servicios de seguridad privada y hay otros que lo hacen de forma indebida, pero hay una gran cantidad también. Costa Rica tiene son aproximadamente, si no me equivoco, 16.000 oficiales de la fuerza pública. Empecemos, lógicamente, esos no están patrullando, no están trabajando diariamente. Hay oficiales que eh, cumplen algunas funciones administrativas, roles diferentes. Para y, decirte algo, y son 3 turnos de 8 horas, ponele, son ¿verdad? 3 turnos, hay gente incapacitada. Para decirte algo, hace unos meses, hace 6, 8 meses, había conversado con el que estaba de jefe regional en Limón y me decía que él tenía para toda la zona de Limón, tenía 1.000 oficiales para Ujú. cubrir todo Limón. Sí, muy pocos. Ahora,
muy pocos, ¿verdad? Hablando de por los horarios, por los Y turnos, hablando por de que las es, no, distancias. y hablando de que es una zona, que lo planteabas antes al inicio del programa, de las zonas más rudas, más duras en cuanto al tema de Claro. seguridad y narcotráfico. Y el tema de la topografía que tiene, importantísimo también. Ujú. Rutas de escape, rutas primarias, rutas secundarias. Es complicadísima la zona de Limón para la cantidad de oficiales que tiene. Y cuando se trata de incorporar a un oficial, en la época pasada, vos lo decías antes en forma jocosa, pero era la verdad. Los policías terminaban siendo este, gente que había ayudado a un partido político, pero que no tenía educación como para asumir un puesto en el Poder Ejecutivo, y entonces el rango más bajo, donde se pedía menos educación, era para ser policía. Hoy las cosas han ido variando, hay mayores requisitos, pero cuando se hace la escuela de policía, por ejemplo, que tenemos, cuando se saca a licitación la contratación de personas para ser policías, eso lleva un proceso, no es que Claudio Alpizar está necesitado de trabajo, sale que un policía va y se ofrece y al día siguiente lo visten como policía, le ponen el kepis y aparte de eso le dan un arma para que salga al día siguiente a vivir a las calles. Me imagino que eso también lleva todo un proceso. Puede ser que algunos que se integran han tenido, qué sé yo, en otras latitudes de educación militar, entonces conocen algo de seguridad o ya fueron policías en algún momento, pero para aquellos que nunca han estado en seguridad y de repente buscan un puesto de seguridad, el proceso de integración y de salir a la calle es un proceso largo. El tema del reclutamiento inclusive es complicado para la fuerza pública. Llenar las plazas no es tan sencillo. Después de que se hace una revisión de antecedentes, entrevistas psicológicas y todo esto, podemos estar hablando de casi 6 hasta 8 meses puede pasar cuando hay ofertas de reclutamiento que mucha gente busca en la página del Ministerio de Seguridad Pública, en la parte de recursos humanos, y se dan cuenta que hay posibilidades, llenan ahí mismo, meten sus datos y empieza un proceso. Eso en fuerza pública. Hay lugares, por ejemplo, como la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que puede durar más de un año todo el proceso de Ujú, entrevistas y de recopilación de información de ese aspirante. Y aparte de eso, viene lo que es el proceso de capacitación. En la Academia de la Fuerza Pública son 6 meses que tiene ujú, que estar la persona llevando el curso básico después de que es aceptado. Ya desde que entra a la academia, ya la persona está ganando su sueldo. ujú. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que el perfil, Claudio, ha cambiado mucho. Ahora hay mucha gente ¿Cuánto joven. tiempo puede llevar la preparación para En la de ser academia dura, contratado a salir a la ajá, calle a generar vigilancia por lo menos puede llevar casi el año. el año? Sin embargo, durante la estancia en academia de policía, muchas personas, ya estando en academia, ¿verdad? Muchas, para los operativos de fin de año, para eventos masivos, ya empiezan a darle esa oportunidad a los oficiales de la fuerza pública que están en academia a que empiecen a trabajar. Siempre supervisados, lógicamente. Ujú, Ahí el tema importante es que el perfil ha cambiado mucho, Claudio. Ahora hay muchísima gente que ya llega a la Academia Nacional de Policía, pero son personas son jóvenes que están estudiando derecho, que estudian criminología, que estudian alguna otra carrera afín, psicología, por ejemplo. Entonces, se ha detectado esto en las universidades, por ejemplo, las universidades La Ulicori, el CUC, eso está lleno de jóvenes, hombres y mujeres también muy jóvenes, estudiando criminología, porque sueñan con entrar no solo a la fuerza pública, no solo a la Policía de Control de Drogas, sino quieren entrar también a la DIS, quieren entrar también al organismo de investigación judicial. Entonces, hay una cantidad importante de gente joven que quiere entrar a las fuerzas de policía. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí está el gran reto de la institución. Porque si una persona joven, un muchacho de 18, 20 años, quiere entrar a la fuerza pública, tiene expectativas muy altas ujú. de lo que le pueda dar la fuerza pública, de lo que le va a dar la Academia Nacional de la Fuerza Pública, de lo que quiere aprender en la fuerza pública. Ahora, Juanelge, vamos al Entonces tema, ahí es donde hay que cumplirle a toda esa gente que quiere ingresar vamos al tema de la DIS que estabas tocando ahora. Yo recuerdo en varios gobiernos anteriores al actual, donde el ciudadano le reclamaba a los gobiernos que se desintegrara la dirección de inteligencia, lo cual
siempre lo dije yo y creo que en algún momento vos y yo hicimos programas al respecto, de que era una tontería plantear eso. Claro, la molestia de que la DIS estaba persiguiendo o investigando, poniendo la atención más a algunos políticos que a los verdaderos peligros del país, hacía que alguna gente menospreciara la labor de la DIS. Pero hoy más que nunca, con el tema del crimen organizado, la dirección de inteligencia se hace más necesaria. Inclusive recuerdo hace muchos años con un español que conocí aquí en Costa Rica que trabajaba en la embajada. Si mal no recuerdo, era como el encargado cultural o de algún tema de esos. Y hablando con él, después de que hicimos amistad, resulta que esa era la etiqueta que le tenían, pero la verdad es que era un espía. Era una persona que estaba en una dirección de inteligencia dándole seguimiento a lo que pasaba en el país para pasar información a sus cuerpos de inteligencia. Eso se utiliza mucho, no pongo el caso de ese que conocí, pero hay muchos otros países que tienen dentro de sus cuerpos de diplomáticos de embajada muchos temas de inteligencia para saber cómo están países vecinos, limítrofes o grandes potencias. Y eso es normal. Tal vez a algunos les sorprenderá, pero es normal. Pero vamos al tema. La DIS sigue funcionando. También tenemos diferentes unidades que aglutinan a diferentes agentes de nuestra fuerza policial, pero la que ha estado dando mayores resultados como investigación en este problema que estamos viviendo por la tasa de homicidio que ha aumentado tanto y el tema del narcotráfico, no hay la menor duda que eso es el organismo de investigación judicial, que eso es el OIJ, pero el OIJ es una instancia del Poder Judicial, no es una instancia del Poder Ejecutivo. Uno aspiraría que el actual Poder Ejecutivo o el Poder Ejecutivo de Costa Rica estuviera más atento en la seguridad inmediata. La verdad es que la seguridad inmediata, la seguridad civil inmediata, le corresponde al Poder Ejecutivo. No puede el Poder Ejecutivo estar eh, dejando, menoscabando las potestades que tiene en aras de esperar que se le modifique una ley o en aras de esperar que se castigue a un criminal, cuando el Poder Ejecutivo tiene herramientas para esa atención inmediata de la delincuencia. ¿Compartís este comentario? ¿Crees que así es? O es que efectivamente los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo carecen de capacidad, de calidad, como para poder desarrollar una actividad primaria, en primera instancia, de la lucha contra la delincuencia en nuestro país? Es que precisamente, don Claudio, instituciones como la Dirección de Inteligencia y Seguridad es para ver todas esas amenazas transnacionales, inclusive nacionales, que afectan la institucionalidad de nuestro país. Y lógicamente tomar medidas, tomar políticas públicas en temas de seguridad para poder prevenir. Tiene que ser una inteligencia prospectiva. Si yo sé que en Venezuela hay un conflicto y se me van a venir un montón, un flujo migratorio grandísimo, ya sé que me va a generar un montón de problemas. Entonces tengo que estar al tanto de lo que está ocurriendo en otros lugares. Y lógicamente, si ya yo sé que eso va a ocurrir, el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, y todo el mundo tiene que estar preparado, pues ya sabemos que va a venir un flujo migratorio, poniendo ese ejemplo, a estas zonas, que tal vez los que estamos aquí en el Valle Central, aquí en San José, no vemos el conflicto que hay en esa zona constantemente, o pongamos el tema de la zona de Cruzitas también. Ujú, claro. Todos esos son temas de seguridad nacional y el que tiene que generar información fidedigna para tomar decisiones correctas en temas de seguridad es el ADIS, pasar esa información y lógicamente el Consejo de Seguridad tiene que tomar acciones y decir, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Es la inteligencia prospectiva. Hay Y una eso, asamblea legislativa, ajá, perdón, Claudio, bueno, vale. hay una asamblea legislativa, recuerdo cuando yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, yo creo que habían como 10 proyectos para cerrar la DIS. O sea, la DIS siempre la han querido cerrar. En la actualidad deben haber otro poco ahí de proyectos, ¿verdad? Que estudiaron, pero en ese momento habían como 10. Querían modificarla, querían mandarla al Ministerio de Seguridad Pública, no que pertenezca a la presidencia, por ejemplo. Siempre han querido ¿Y cuál es tu opinión? menospreciar. ¿Debe pertenecer a No, presidencia o debería estar en el Ministerio de Seguridad? si definitivamente hay un consejo, si la DIS está dando información importante para que un Consejo de Seguridad Nacional, donde el presidente es el que tiene la batuta, donde ejecuta o da las instrucciones para que se hagan esas políticas públicas, debería estar en la presidencia. Yo Por algo, recuerdo, perdón, ujú, dale. ah, No, por no. algo importante.
Los servicios de inteligencia, si se trabajan como tienen que ser, trabajan con fuentes de información. Entonces, existe mucha confidencialidad, muchísima. Quiero hacer una pregunta porque Entonces, me hiciste recordar que hace algunos años, cuando hicimos un programa de los tantos que hemos hecho con vos, vos planteabas la gran preocupación que tenían de ver que en el gobierno de Carlos Alvarado no estaba funcionando el Consejo de Seguridad, que no se había conformado. ¿Qué opinión tenés hoy en día? ¿Está funcionando ese Consejo de Seguridad? bueno, para mí las políticas en materia de seguridad son inexistentes, don Claudio, definitivamente, y cuesta decirlo. ¿Por qué? Porque uno tiene que analizar la situación, lo que está pasando. No hay resultados, y si no hay resultados es por algo. No vemos que haya resultados. Y cuando vemos que hay un problema entre el organismo de investigación judicial con los sectores del Poder Ejecutivo, uno dice, bueno, ¿qué coordinación va a haber aquí? Si todo un Consejo de Seguridad Nacional que plantee políticas públicas tienen que intervenir muchísima gente. No Ujú. podemos estar dejando de lado. Nada hago yo coordinando con la gente de la DIS y solo Fuerza Pública. Y por Son ley dos está establecido integrantes. quiénes son los que integran el Consejo de Seguridad. Son el ministerio, o lógicamente el Poder Ejecutivo, gente del organismo de investigación judicial, tiene que haber, y lógicamente el presidente, que es el más alto jerarca de un consejo de este tipo. Recordemos una cosa, Entonces, en un país como es, tu opinión es que eso no está funcionando. no, para mí eso no Por está los resultados que estamos viendo, no está funcionando como tal. no hay resultados. Y si vemos el plan de seguridad que presentó el gobierno el año pasado, el Seguridad Plus, Inclusive debería estar el presidente o la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, debería ser parte de ese consejo, para que los tres exactamente, poderes estén coordinando ahí en temas de seguridad. exactamente. Y vean lo importante de esto. Si estamos hablando que la DIS es una fuente de información, ¿qué más supervisión, digámoslo así, o qué más rendición de cuentas puede tener si hay una un presidente de la Comisión de Seguridad de Narcotráfico para saber realmente lo que está haciendo una institución como la DIS? Ujú, Entonces, todo eso que no se sabe qué andan haciendo, no se sabe en dónde andan, en qué se va el presupuesto, porque es un presupuesto muy importante del Ministerio de la Presidencia también, que se va en la Dirección de Inteligencia y Seguridad, bueno, ahí ya se puede fiscalizar y se sabe lo que está ejerciendo. Pero definitivamente esa ujú. descoordinación que hemos visto es que no hay resultados, don Claudio, no hay resultados. Y este ¿A plan qué te de referís cuando no hay seguridad, resultados? Que sentís que las cosas siguen empeorando, eh, que sigue existiendo eh, la misma impotencia de nuestras autoridades para controlar la lucha contra el narcotráfico. ¿A eso te referís cuando decís que no hay resultados? claro, porque los resultados los vemos y en este momento la principal amenaza que tenemos nosotros es el tema del sicariato por el crimen organizado. Ujú, Eso no se ha acabado y está en aumento. Todos los días vemos cómo está en un franco aumento. Yo creo que ya el día de hoy o mañana ya estamos igual que la cifra de homicidios del día de ayer. Yo creo que ya ujú. vamos a rebasarlo, del año pasado, perdón. Entonces, no hay una estrategia clara. No vemos que haya una estrategia. Inclusive, proyectos de ley que existan en la Asamblea que haya presentado el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en temas de seguridad. Inclusive hay algunos que no están ni convocados. Vos sabes que yo Imagínense. aquí tengo, lo estaba buscando en el teléfono porque desde que se presentó el Plan Nacional de Desarrollo a 6 meses de que asumiera el poder Rodrigo Chávez, recuerdo que en el tema de seguridad se decía que para el 2023 esperaban 599 homicidios dolosos. Se les fue prácticamente al doble y que esperaban entregar en el gobierno el 2026 con 521 homicidios dolosos. O sea, iban a rebajarlos de lo que tenían en el 23, 599 a 521. ¿Cómo se hacen estos cálculos? ¿Quién hizo el cálculo respectivo para dar esos números? Claudio, si nosotros vemos un plan y decimos, va a haber un programa sostenido de vigilancia, de retenes policiales, porque un plan, una estrategia de planificación, de interdicción de armas, por ejemplo, vamos a hacer un plan de interdicción de armas. Nos vamos a enfocar a hacer retenes en la zona del Pacífico, en tales costas o en tales fronteras en el tema de armas. Eso tienen que ser programas sostenidos. Ujú. ¿Cuánto tiempo va a durar un programa de esos? En este momento, yo no sé de dónde pueden sacar esas cifras,
porque A mí en se ese me hace plan, que alguien, ¿cómo es que llaman ahora? A mano alzada tiró ese número y dice, hey, están 529, digamos que va a quedar en 521, bueno, pero no había es nada que, que respaldara esa propuesta. bueno, Tanto es así que que si se yo, disparó sí, al exacto, doble. es que si nosotros vemos los mapas de calor y me dicen que en Desamparados entre 9 de la noche y 1 de la mañana o 2 de la mañana es cuando se dan más delitos, eso dirá la estadística. Y en tales sitios, digo yo, voy a llenar ahí Desamparados de policías de 9 a 12 y eso algo me baja, Sí, por supuesto. algo me va a bajar la incidencia criminal. Lógicamente yo tengo que pensar en el sostenimiento, cuánto me va a durar eso. El problema aquí es que la policía anda como, lamentablemente, anda como los bomberos, Apagando apagando fuegos. incendios. Hay un problema nuevamente allá en la zona de Cruzitas, va todo el mundo para Cruzitas. Hay un problema, se desata en Limón, todo el mundo para Limón. A la abuelita, vamos para la abuelita. Eso es lo que está pasando, porque no hay una clara estrategia que sea sostenible. Y volviendo al plan el plan de Seguridad Plus que se había presentado en su momento, es que si eso parece una radiografía de lo que está ocurriendo, de los tantos homicidios, de las zonas más vulnerables, o sea, es una radiografía. Si en un plan de estos me dicen, volvamos a los famosos mega operativos que en su momento planteó don Michael Soto cuando fue gobierno, cuando estuve de ministro, bueno, era una estrategia que él tenía, hacer mega operativos, pero era una estrategia. Pero en actualidad, con lo que hemos visto, con las estrategias, me parece que se queda en una radiografía de lo que está ocurriendo. Hay que hacer más coordinación. Sí, yo puedo decir que hay que hacer más coordinación entre policías, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Una base de datos, vamos a integrar una base de datos nueva, vamos a trabajar más con el ICD, con el tema de integración de datos, fuentes, recursos, vamos a integrar a la DIS. O sea, eso es lo que se necesita. O sea, el coordinar uno lo puede decir y todos sabemos que hay que coordinar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, las policías municipales, las policías municipales se tienen que integrar a toda una estrategia de seguridad porque ellos son los que conocen a la ciudadanía. Tienen que prepararse en la Academia Nacional de Policía para estandarizar todos los procesos. Tienen que conocer con la policía judicial, por ejemplo, tienen que saber cómo resguardar una zona donde hubo un delito, donde hubo un crimen. Hay casos que se caen por la inexperiencia a la hora de llegar a una escena donde ocurrió algún evento. Si nosotros Ujú. decimos coordinar, se supone que es todo eso. Y se tiene que trasladar a una estrategia, a un plan estratégico. Se nos va el programa, Juanelge, y ha estado más que interesante el haber conversado con vos por todo lo que conoces y le repito al que nos está viendo y oyendo, no solamente porque manejas investigación, datos y teorías, sino porque has estado, digamos que en el campo de batalla, como se dice, cuando fuiste parte como agente de la Especial de Intervención del Ministerio de la Presidencia. Eh, ¿Tenemos tiempo para corregir lo que estamos haciendo? ¿O crees vos que estamos en estos momentos sin ruta, tontas y a locas, y que esto va a empeorar en el corto plazo? Aunque nos decías vos en algún momento de que si disminuye de repente va a ser porque el mercado nuestro es muy pequeño y se saturó de oferta. Tanto de lavado de dinero como de narcotráfico. ¿Tenés expectativas positivas que generen esperanza de que a corto plazo esto pueda mejorar a sabiendas de que hay muchos temas transversales, educación, salud, acceso a trabajo y demás, que también son básicos para que las fuerzas del mal no tengan terreno fértil en algunos sectores de nuestro país, especialmente en las zonas costeras y rurales de nuestro país, donde se logran afiliar a mucha gente en la delincuencia? Sí, el tema, muy bien lo menciona usted, don Claudio, el tema de la inseguridad es un problema de desarrollo integral de un país, ese es el problema. Ujú. Educación, fuentes de empleo, economía, todo eso es lo que desencadena todos estos problemas, la falta de oportunidad. Pero lógicamente cuando lo hablamos desde la parte policial o la parte que nos interesa o en lo que estamos metidos nosotros, tenemos que dar o buscar respuestas rápidas. No nos podemos quedar esperando porque la ciudadanía así lo requiere. Por eso es que cuando vemos algunos discursos populistas de mano dura y todo esto es lo que cala en la población, pues si le empezamos a decir de que vamos a hacer un proyecto Más para elevar la cárceles, economía y eso va a bajar la inseguridad, bueno, ahí todo el mundo dice, nos quedaremos esperando aquí quién sabe cuántos años y no va a calar. Entonces ahí es donde aparecen todos estos temas, ¿verdad? Algunos temas muy populistas de mano dura, de castigos y todo este tema que cala realmente en la población. Pero nosotros desde el ámbito que nos gusta, el estudio de esto, sí, definitivamente sabemos de que el crimen organizado en estos momentos es un tema transnacional y las personas que lleguen, que tengan una coordinación importante en
con elementos de inteligencia, de saber quiénes pueden ser una amenaza para nuestro país, quién está trabajando en nuestro país, cómo están metiendo droga, cómo están metiendo armas, es la única forma para tratar de ver con buenos ojos que empiece a bajar esos niveles de violencia, de agresividad y esos homicidios. Aquí se tiene que trabajar con el tema de coordinación con otros países. La Interpol, por ejemplo, está en el Ministerio, está en el Poder Judicial. En su momento estuvo en la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la Interpol. Lógicamente, eso es un tema de análisis también, pero lógicamente esto no se saca solo, y menos con los recursos que tenemos, que Claro. son muy pocos a nivel de seguridad ciudadana. Sin duda la coordinación hoy por hoy es fundamental, porque lo dijiste muy claramente y muy acertadamente. Es un problema internacional y hay que unir esfuerzos con diferentes naciones para poder luchar al respecto. Muchas gracias a Juan Ángel Gutiérrez, psicólogo, investigador y estudioso de los temas de seguridad, por haber participado en Café y Palabras, y sobre todo a ustedes, a quienes esperamos en nuestra próxima edición. Recuerde que Café y Palabras es los lunes, los miércoles y los viernes al ser las 10 de la mañana, y les invitamos a afiliarse a nuestro canal en YouTube para que tenga notificaciones de nuestros próximos programas y también acceso a la hemeroteca de los programas que van quedando día a día, y que también usted pueda definir el momento en que desee escucharlos. Gracias y hasta nuestra próxima edición. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.